Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profesor, buenas tardes. Hola, profe. Hola, cada día entran menos, ¿verdad? La clase del miércoles. Qué feo. Eso de dar clase en las tardes, como que no, ¿verdad? Está de flojera dar clase a estas horas. Bueno, eso creo yo, no sé. La costumbre de tener clase en las mañanas, ¿no? Bueno, parece que creo que no sé si se vayan a conectar más, ya son las 3:10. Pues yo creo por la cantidad de que somos, hoy teníamos pendiente la revisión de una serie, ¿cierto? Sí, ya parte 2. La parte Sí, 2, profe. pues la vamos a revisar, yo creo que mejor el martes, ¿no? Porque somos poquitos para que estén los demás. Entonces, pues bueno, la pasamos al martes, espero que no pase mayor cuestión. De este tema también, pues nada más terminando este PDF ya hay otra serie, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a mejor avanzar en la cuestión de la materia, o bueno, a ver si se conectan más ahorita, pero por lo que veo, a lo mejor ya somos todos. Bueno, vamos a avanzar a ver si ahorita se conectan y decidimos qué hacemos con esa serie. Entonces, estábamos viendo el día de ayer los métodos de acceso basado en índices, ¿no? Y empezamos a ver Index Unique Scan, que comentamos que este método va a aplicar cuando tengamos las siguientes condiciones. Un índice de tipo unique, es decir, no hay etiquetas repetidas en el índice, como aquí pueden ver. Por ejemplo, este es el índice de una PK artificial. ¿No? No hay etiquetas duplicadas, ¿no? Todos los valores de los IDs en el índice pues son únicos, ¿no? Y por otro lado, la consulta, la sentencia tiene una igualdad. Entonces, si esas dos condiciones se cumplen, el optimizador muy seguramente va a utilizar el índice y va a hacer algo que se le llama un Index Unique Scan. O sea, ya de antemano sabe que el número máximo de resultados que podría obtenerse es uno, ¿no? Porque se cumplen estas dos condiciones. No hay manera de que se obtengan más de un registro cuando tenemos ambas condiciones, ¿no? La igualdad y el tipo de índice. Si es eso, entonces este tipo de escaneo lo que hace es, tiene una optimización porque no hace una búsqueda de todos los posibles valores, ¿no? Sino que vamos a suponer que vamos a buscar el número 19, el ID 19, en un Index Unique Scan, la base de datos lo que hace es recorre el índice. ¿Se acuerdan que platicamos de estos punteros que tienen los índices? Dependiendo del rango, es el puntero que utilizo. El 19 cae, digamos, en este primer rango entre el 0 y 40. Por lo tanto, vamos a seguir este índice, ¿no? Perdón, este puntero. Llegamos a este nodo y aquí y hacemos lo mismo. Donde cae el 19, cae en el segundo rango. El puntero de este segundo rango es esta flecha, es este puntero, entonces nos vamos para acá. Y así sucesivamente hasta llegar a las hojas del árbol. En las hojas del árbol están los row IDs. Y aquí se empieza a hacer un escaneo, pero vean, aquí es donde marca la diferencia. Como se trata de un Unique Index Scan, solamente se obtiene el primer registro encontrado y una vez encontrado, ahí termina el algoritmo. Ya ni siquiera nos preocupamos por buscar en más adelante. O sea, ya no buscamos en otros nodos porque sabemos que a lo más va a haber un registro, ¿no? Entonces, un Index Unique Scan pues, son de los escaneos más eficientes que tienen los índices, ¿vale? Bueno, entonces, esto es un Index Unique Scan. ¿Cómo lo provocamos cuando hacemos igualdades y la columna está indexada? ¿Ok? Como aquí, por ejemplo, tenemos una igualdad y si tenemos un unique, entonces aquí el manejador va a generar Index Unique Scan. Comentábamos también en la clase pasada que en este caso solamente hay un paso. Vean que no fue necesario acceder a la tabla, aunque aquí tenga una tabla, ¿no? Select email from paciente. La tabla del paciente en realidad nunca se tocó, no se accedió a ella. ¿A qué se debe? A que la columna que me piden está en el propio índice y por lo tanto no requiero.
Es como si estuviéramos lanzando una sentencia SQL hacia el índice nada más. Con esto es suficiente, ¿no? Nada más quiero saber si existe o no un email, entonces puedo poner de esta manera. Es decir, no necesito un table access by index row ID aquí, ¿no? Solito. Bueno, comentábamos también que hay que tener cuidado con los nulos. Cuando los nulos meten ruido en una consulta, ahí puede ser que el optimizador no pueda hacer uso del índice y entonces genere table access full como en este caso. Este ejemplo pareciera que no debería generar un table access full, ¿cierto? Porque solamente estoy trayendo el email. ¿Ok? Y resulta que pensaríamos, oye, pues yo quiero el email y si el índice está, más bien si la columna está indexada, email está indexado, ¿por qué no lo uso? ¿No? Entonces, ¿alguien recuerda? Eso parece que lo comentamos la vez pasada, el día de ayer. ¿Por qué no se usaría el índice y por qué me está generando aquí un table access full? Como vean aquí. A pesar de tener la columna email indexada. Porque los índices no pueden guardar nulos, entonces tiene que ver toda la tabla. Ajá. Select email from paciente es una consulta que obtendría todos los emails, todos los registros más bien, sin importar qué valor tiene la columna email. Entre ellas puede haber columnas opcionales y si hay columnas opcionales, aunque no me muestre nada a la base, pero me está recuperando ese ID, ese registro. Está vacío con el email, pero al final es un registro vacío. Entonces, ese simple hecho provoca que el optimizador no pueda hacer uso del índice porque no hay nulos y no le queda otra más que hacer el escaneo. Por eso de aquí que sale un table access full. Ok. Una manera de solventar este sería, entonces que tengo que estar obligado a ponerle a mis atributos not null para que los se puedan usar vía índice. Y la verdad es que no. Aunque sea opcional, ¿qué podríamos hacer para que sí se utilice el índice? ¿Se acuerdan que también lo comentamos ayer? ¿Qué le agregamos a esta consulta? Select email from paciente. Where email is not null. Ajá, para descartar los nulos, ¿no? Obviamente esto no siempre aplica, pero si es una consulta en donde los nulos no nos interesan, pues le pongo la condición. ¿Ok? En general, cuando tengan así condiciones de columnas indexadas y esas columnas son opcionales, es bueno poner esta validación, ¿no? Donde la columna sea no nula, para forzar a que se utilice el índice. Si lo usamos, ¿en qué creen que cambiaría este plan si hubiéramos agregado esa condición? ¿Qué hubiera cambiado? Ya diría por el índice, ¿no? Ajá, Ujú. pero ¿qué escaneo creen que sea? ¿Qué tipo de escaneo? Como requerimos todos los emails, se tendría que escanear qué. O sea, queremos todos los emails. Los emails están en el índice, ¿no? Queremos todos estos emails. Todos estos. Supongamos que los números son los emails. Entonces necesito consultarlos todos, ¿no? Entonces necesito hacer qué tipo de escaneo creen que se haga aquí. Sería de la tabla a través del índice. Ujú. Más bien aquí me refería a que el escaneo es completo, como vamos a ver un poco más adelante. El manejador va a tener que obtener el 100% de los IDs, de los row IDs que tiene el índice, ¿no? Porque quiere mostrar todos los valores del email, o sea, todas las etiquetas que existen. Aún así no es tan preocupante, ¿no? No es tan ineficiente como en un table access full, ¿no? Pero bueno, ahí fíjense que con ese detallito de poner esa condición, ¿ok? Con esa condición sencillita provocaríamos o evitaríamos un table access full, ¿vale? Bueno, hasta aquí sería lo que vimos de Index Unique Scan. ¿Alguna duda, algo que no se haya entendido de este primer método basado de índices?
Ok. Cualquier cosa avíseme, algo que no se entienda. Ahora vamos ya no con un unique, ahora vamos con un range index scan. Index range scans. ¿A qué le suena esta palabrita? O ahora qué creen a qué creen qué se obtendría cuando recorramos el índice en este escenario? Pues el rango. Pues un rango, ¿verdad? O sea, ahora ya no voy por un row ID, ahora vamos por varios row IDs. O sea, consultas que me pueden generar varios registros. Y si esas etiquetas las puedo obtener de un índice, entonces se utiliza un index range scan. ¿Ok? ¿Dónde podría utilizarse estos index range scan? Por ejemplo, donde justamente las condiciones sean rangos o intervalos, ¿no? O pueden utilizar el AND para definir un intervalo. Entonces, en general, esta variable se utiliza para intervalos. ¿Ok? O inclusive hay otro escenario en el que se podría obtener también una lista y sin, aunque utilicemos el operador igual, ¿no? Vamos a suponer que aquí el campo nombre igual a, no sé, Julio, por ejemplo, ¿no? Nombre igual a Julio. Y supongamos cómo debería de estar, qué condiciones se debería de dar para que esta consulta me genere varios registros. A pesar de que tenemos aquí la igualdad. Sí, adelante, perdón. Que haya muchos Julios registrados en Exacto. la base. O sea que el índice de la columna nombre, ¿qué tipo de índice debería de ser? Non-unique. Un índice non-unique, ¿no? O sea, un índice que acepta duplicados. Entonces, en ese caso, aunque tenga la igualdad, podríamos caer en un index range scan. Entonces, hay abusados, ¿no? Porque luego en ejercicios o en exámenes nos equivocamos si ponemos un unique en lugar de un index range, ¿no? Hay que tener cuidado ahí, depende de las condiciones. ¿Cuál aplica? En este caso aplica bueno, hablamos de un index range scan, ¿ok? Entonces aquí, como bien se comenta, ¿no? El índice no es de tipo unique, sino más bien es non-unique, ¿ok? Se puede, el resultado de los índices de leer el escaneo ya no va a ser nada más un row ID, sino ahora van a ser varios, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se ve esto a nivel de escaneo de índice? Por ejemplo, nuevamente, si ponemos que estamos buscando un rango entre el 20 y 40, lo que hace la base de datos es buscar primero el límite inferior que cae aquí. ¿Y cómo sabe hasta dónde tendrían que leer? Si nada más me interesa entre 20 y 40. ¿Cómo sería el escaneo? Fíjense, encontramos en la posición del valor inicial, llegaríamos aquí. Pero a diferencia de un unique, aquí vamos a empezar a escanear hacia la derecha. ¿Hasta qué momento? Hasta llegar al 40. Hasta llegar al 40, ¿no? Ajá. Pero fíjense, es un escaneo relativamente rápido, porque ya los datos están ordenados, ¿no? Las etiquetas están ordenadas. Entonces voy navegando hasta encontrar el dato que me pide. Y ya regreso todos esos registros, ¿no? Formando así el rango. Bueno, un ejemplo de cómo funcionaría un index range scan sería este de aquí. ¿Qué está haciendo esta consulta? Quiere mostrar el email, el paciente, no nada más el email, ¿no? From paciente, donde el email tenga ahí un like y ahora fíjense tiene un order by. ¿Quién me explica cuáles serían los pasos que tendría que poner ese plan de ejecución? No hagan trampa y no vean más abajo. ¿Cuál sería el plan de ejecución de esa sentencia? Digamos, la primera actividad que se tendría que hacer.
Consideren que el email sigue estando indexado, ¿no? La columna email sigue estando indexada. Primero buscar los Roya ID Ajá, buscar los row IDs de quién, de qué tabla son esos row IDs. de la tabla paciente. Ajá, de la tabla paciente. Y va a buscar todos los row IDs que en teoría sus etiquetas que contengan la palabra o más bien inicien con Bob arroba, ¿cierto? No, no es cierto, me equivoco. Más sí, que inicien con Bob arroba, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tipo de escaneo de índice haría ahí? De los que hemos visto. Unique o range. Range. Ok, va a ser un range, ¿no? Porque tenemos ahí un like. El like también me puede producir múltiples registros, ¿no? Entonces, el primer paso sería un index range scan. ¿Sobre qué índice? Ah, pues sobre el índice que tiene el email ahí asignado. Ahora, ¿cuál sería la siguiente? ¿O ya ahí acabaríamos? ¿Ya seguiría la selección o seguiría otra actividad? Los va a ordenar. Los va a ordenar, pero fíjense, dice sort, order by más bien, email. O sea que esperaríamos otra columna, otra actividad que se llame sort o algo del estilo. ¿Qué opinan? Pero por el orden del row ID no estarían ordenados. Ajá, la respuesta es correcta, nada más que no sería tanto por el orden del row ID, sería por el ordenamiento de quién. De la etiqueta. De la etiqueta, muy bien. Entonces vamos a revisar. Ya no requiero, más bien pregunta, ¿requiero no acceder a la tabla paciente? No es necesario. No es necesario porque ya con lo que me traigo del índice. Entonces en realidad ni siquiera se extraen los row IDs, lo que se extraen son las etiquetas, porque ni necesito los row IDs ya. Entonces vean el plan de ejecución que me generó es este. Index range scan y fíjense que no hay realmente una operación de ordenamiento. E inclusive fíjense, aunque dice aquí de manera descendente, cómo es que se logra que se ordenen así y vean que el plan de ejecución no contiene ninguna operación de sort. Cuando el manejador hace un ordenamiento que no es a partir de los índices, se agrega una actividad que dice sort. Pero aquí no fue necesario. ¿Cómo es posible que se puedan mostrar los datos ordenados a pesar de ponerle descendente? ¿Qué creen que haría ahí el manejador? O sea, suponiendo que queremos obtener los row IDs del 20 al 40, el índice los va escaneando, pero los escanearía en orden ascendente, ¿no? Bueno, el índice puede determinar, bueno, de dónde a dónde va los IDs o row IDs que van. Las etiquetas que se obtendrían y pues las puede leer en orden inverso. Si las hace en orden inverso, pues puede recuperar ya los IDs como los emails que me piden en orden descendente. Se escanea de derecha a izquierda y ya me ahorro utilizar un algoritmo de ordenamiento. Entonces, por eso es que el plan de ejecución es muy sencillo. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, cuando ustedes lancen una consulta y quieran ordenar sus resultados con base a alguna columna, ¿qué sería lo más recomendable? Que el criterio de ordenamiento, que esas columnas que se utilizan como criterio de ordenamiento, ¿qué deberían de tener esas columnas? ¿O cómo deberían de estar configuradas? Están indexadas para no hacer otra operación. Indexadas, exacto. Ahora, no es regla, ¿eh? No vayan a pensar que toda columna que queramos ordenar, ya le voy a poner un índice. Debería de cumplirse aparte de que pues está en el order by.
recomendaciones que hemos visto, ¿no? Para que el índice sea efectivo, ¿quién me dice qué características tendría que tener la columna que voy a indexar? Muchos registros. Ajá, la cardinalidad de la tabla debe ser alta, ¿no? Para que valga la pena. ¿Qué otra característica? Que se ocupe en muchas consultas. Que se ocupe en muchas consultas, o sea, si te entendí bien, que los valores de la columna indexada se repitan muchas veces. O sea, que como dice, se ocupa muchas veces. ¿Qué quisiera decir eso? Que un solo valor aparece en múltiples registros en la tabla. Bueno, como lo que nos había explicado del 80-20, que en la mayoría de las consultas aparece esa columna. Mm, ok, sí entendí. Más bien lo que creo que se quisiste, o más bien lo que se quiere decir ahí es que pues la columna debe aparecer en la cláusula where, ¿no? Pero eso Sí, es lo que me hemos platicado, ¿no? Es correcto. Pero faltan otras condiciones, ¿no? Otra que se les ocurra. Tiene que ver con los valores de la columna email. ¿Cómo deberían de ser los valores de los emails para que se utilice el índice y sea más eficiente? Valores únicos. Exacto, que la columna tienda a ser única. O sea, no pasa nada si tiene duplicados, ¿no? Pero entre menos duplicados tenga, el índice va a ser más certero. Y por ahí hay otra condición. ¿Qué pasa, por ejemplo, si pongo una condición, algo así como un email, like, y le pongo así, like, abro comillas, y le pongo %.com%? ¿Qué creen que pase con ese predicado? no estaría siendo muy selectivo, nos traería todo. Exacto. Es una condición que tendría ¿qué selectividad? ¿Muy baja o muy alta? Selectividad muy baja. Selectividad muy baja, correcto. Al ser selectividad muy baja, el porcentaje de registros que se van a obtener, pues se imaginan cuántos correos van a tener el .com. Pues prácticamente casi todos, ¿no? Entonces, al obtener un porcentaje elevado de registros, porque tiene una selectividad muy baja, el manejador puede optar por, no, pues me estás pidiendo prácticamente toda la tabla, ¿no? Entonces, pues mejor vamos a hacer un full table, un table access full. Entonces, todas esas consideraciones hay que revisar cuando estemos checando nuestros planes de ejecución. ¿Vale? Muy bien. Entonces, este es Index Range Scan. Ahora viene otro ejemplo. Dice, ¿por qué razón no se emplea el índice en la siguiente consulta? Tenemos un índice que, observen, es un índice de tipo non-unique y está aplicado sobre la columna nombre. Y luego lanzamos la siguiente sentencia. Select nombre from paciente order by paciente ID descendente. Y si mostramos, bueno, antes de mostrar el plan de ejecución, no lo vean ustedes. Vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Cuáles serían las actividades que se harían para resolver esa consulta? Está interesante, ¿no? Ese ejercicio. Quiero el nombre ordenados por paciente ID. ¿O qué problema le ven a esa consulta?
puede ser que el nombre esté vacío, entonces ocupe toda la tabla, ¿no? No, no, el nombre es una columna que está declarada como not null. Entonces, el problema de los no nulos no sería una causa, ¿no? Es que, bueno, creo que no sería tan claro saber si sería más efectivo hacer un table access full y después un sort, o escanear el índice y después un table access by row ID. Ok, ¿por qué se necesita acceder a la tabla? ¿Se necesita acceder a paciente? Vean que estoy mostrando la columna nombre y la columna nombre es la columna indexada. ¿Necesito acceder a la tabla? ¿O acceder a los bloques de la tabla? ¿Qué opinan? La respuesta es pues prácticamente podríamos decir que un sí. ¿Qué parte de esa sentencia es la que me está obligando a inclusive acceder a la tabla? O tal vez a otro índice, el ordenamiento. Fíjense, aquí el problema de esta sentencia es el order by. Porque del índice del nombre, ¿qué me puedo traer? Pues todos los nombres y los row IDs. ¿Están de acuerdo? Pero ¿ustedes creen que con esa consulta ya tengo los datos ordenados por ID? Más bien cuando los consulto del índice del nombre los tengo ordenados, pero respecto a qué criterio. Por su row ID. No, no, no. Fíjense bien la pregunta. Cuando obtengo los nombres de los pacientes, ya están ordenados, pero ese ordenamiento es con respecto a quién, a qué columna. A la columna nombre. A la columna nombre, pero me lo están pidiendo por qué criterio. Paciente ID. Por paciente ID, ajá. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Imagínense que tienen todos los nombres de sus pacientes, Juan, Pedro, Paco, Luis, etcétera. Pero, ¿qué hacen si los quieren ordenar por ID? El ID no está en el índice del nombre, solamente está el row ID y el nombre. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ya que tengo esa lista de nombres, ¿qué necesitaría recuperar para poder hacer el ordenamiento? La Paciente columna ID. paciente ID. La columna paciente ID y aunque ya la tenga, alguien me diría, bueno, mira, lo que podríamos hacer es esto. Hago un escaneo completo de el índice nombre y aquí tengo todos los nombres, ¿no? Pero estos nombres no están en orden como me los pide la consulta. Y podrían decirme, entonces, ¿qué te parece si accedemos a la columna, más bien al índice de la PK? Porque si ustedes observan, paciente ID es la PK. Entonces aquí podría obtener todos los IDs, 1, 2, 3, de manera ordenada. Ok, pero el problema ahora es que tengo una lista de IDs y una lista de nombres. ¿Cómo le hago para que esta lista esté ordenada respecto a este ordenamiento? ¿Sí lo ven? ¿Se les ocurre algo para hacer el ordenamiento a partir de esas listas? Un join usando el row ID. Ajá, sí, sí, fíjense, lo que dice Rodrigo es una cosa bien interesante. Y quisiera que para todos les quedara claro. ¿Sí es claro por qué hacer un join con el robo ID? ¿Sí le cacharon todos por qué? ¿O no? Sí, porque es como si estuvieran en dos tablas por los índices. En una Ajá, tienen su row ID exacto. con el PK y en la otra el row ID, pero con el nombre. Es como si el robo ID fuera la llave primaria y la foránea, ¿no? En los índices. De hecho, es posible, ¿eh? Vamos a ver más adelante que hay un método de acceso que se llama Index Join Scan.
en donde hay escenarios en donde sí se puede ejecutar ese método. De hecho, este sería un ejemplo. Si pudiéramos hacer un join entre los índices y luego y luego utilizar el ordenamiento del ID, pero el problema es que a la hora de hacer el join, puede que ese ordenamiento, ese orden se nos pierda. Entonces va a salir muy complicado hacer un sort a través de un join. Muy probablemente que el manejador va a decir, no, sabes que esto me sale muy caro porque tendré que hacer un escaneo de ambos índices, luego hacer un join entre ellos. Y luego ya que hice un join, a lo mejor voy a tener que hacer otro sort tal vez porque pues al ejecutar un algoritmo de join no puede que no se preserve el ordenamiento que traiga estos IDs. Entonces muy probablemente pues la base va a terminar haciendo ¿qué cosa? Pues mejor hizo un table access full. Y ahora vean qué tiene la actividad 1. Como se hace un table access full, los registros no necesariamente van a estar ordenados. Entonces va a obtener todos los registros de la tabla paciente y va a tener que hacer el ordenamiento de la tabla. El ordenamiento de todos los registros. Entonces, si se fijan, esta consulta resultó ser un tanto pesada. Vean el costo, ¿no? Se elevó a unos 635 el costo. ¿Ok? La memoria la memoria hasta eso no fue tanta. ¿Por qué no fue tanta? Porque nada más estamos trabajando tal vez con una cantidad no tan grande, ¿no? Una columna tal vez. ¿Ok? Pero pues sí, el costo es considerable. Y la cantidad de registros que se están procesando, 16,000. ¿No? Entonces, estas situaciones en donde debemos pensar, bueno, ¿qué está pasando con esta consulta? ¿Será posible? ¿Así será lo más óptimo que se puede? ¿No? ¿Qué le criticarían a esa sentencia? Piense, aquí, por ejemplo, yo cuestionaría, ¿no? Bueno, está un tanto inconsistente, ¿no? O sea, ¿quieres los nombres de los pacientes? Pero no estás mostrando el ID del paciente, solo el nombre. ¿Y los quieres ordenar por ID de paciente? O sea, ¿realmente se quiere hacer eso? ¿No? Y hay veces que a lo mejor si se quieren hacer ese tipo de cosas raras, ¿qué puede convenir? Si yo le quitara, por ejemplo, el order by, ¿están de acuerdo que esa consulta va a tener un desempeño mucho más eficiente? O sea, un desempeño mucho mejor, perdón, desempeño mayor. Porque si le quito el order by, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería el plan de ejecución? Pues fue el que vimos hace rato, ¿no? No, no es cierto, es diferente, pero va a cambiar ya. Ahorita vamos a ver que hay otro método de acceso que se ocupa para esta situación, ¿no? Entonces hay veces que, por ejemplo, cuestiones como estas de ordenamiento, alguna operación, pues tal vez pudiéramos hacerla por fuera, es decir, que el software o que el server donde corre la aplicación se encargará de hacer esos ordenamientos y no delegarle todo a la base de datos, porque vean lo que pasa, ¿no? Entonces, de repente, si hay cosillas que si las quitamos, mejoramos el desempeño de la consulta, y si esas operaciones las podemos hacer por fuera de la base, qué mejor, ¿no? O sea, que trabaje también un poquito la aplicación, ¿no? No delegarle a que todo lo haga la base de datos, ¿no? Que traiga los datos, que los ordene, que los ponga bonitos y demás, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente es por eso, ¿no? La condición de ordenamiento involucra un campo diferente de la condición. Eso me implica acceder a la tabla o hacer uso de otro índice y pues ya me puede salir más caro hacer eso que mejor escanear la tabla completa, ¿no? Bueno, el siguiente, si no hay dudas, alguna duda de lo que es, ya llevamos unique, llevamos range, ahora vamos con full, index full scan. Digo, de entrada la palabra index full scan, ¿qué se imaginan? Full, ¿qué les dice ese nombre o esa palabra? Hacer un escaneo full, o sea, completo del índice. ¿Qué significa hacer un escaneo completo del índice? Básicamente significa que me interesa obtener
todos los row IDs que tenga el índice. O sea, me interesa obtener todas las etiquetas o tal vez todos los row IDs del índice. Entonces, en ese caso, qué va a hacer el manejador? Bueno, va a buscar el primer elemento. Observen que en un index full scan, busca el primer elemento, que sería el 0, y de aquí empieza a escanear todos los nodos para encontrar los row IDs. Termina de escanear el primer nodo y vean que se va hacia la derecha, empleando los punteros que están en las hojas y continúa haciendo el escaneo. ¿Ok? Continúa con todos los nodos hasta que se termine el índice. ¿Ok? Entonces, ese es un index full scan. Consultas que me provocan que se obtengan todos los row IDs o todas las etiquetas del índice. ¿Ok? ¿Cuál sería un ejemplo de una consulta que genere un index full scan? Justamente una variante de la consulta anterior, vean aquí. Dice select nombre from paciente y dice order by nombre. Ahora ya no le cambié, en lugar de usar el ID, utilizo la misma columna. Entonces, ¿cuál va a ser el plan de ejecución? Justamente un index full scan. Ahora, o por ejemplo, observen los costos, cómo varía de hacer un index full scan a hacer un table access full, como aquí. ¿No? El costo de 477. Y vean que, por ejemplo, hacer un sort también es caro. Inclusive se me sale más caro hacer el ordenamiento que escanear la tabla. Y acá, con un escaneo del índice de esa columna, vean el costo, 45. O sea, bajó considerable, ¿no? De casi 1000 a 40 y tantos. ¿Ok? ¿Por qué fue full? Porque me pide mostrar todos los valores de la columna nombre. Todos. No tiene ningún filtro. Entonces, como quiero todos los nombres son las etiquetas del índice y por lo tanto, pues las puedo recuperar del índice sin molestar a la tabla, sin acceder a la tabla. ¿Vale? Ahora, el order by, vean que aquí no hay ningún sort como en el ejemplo de arriba, ¿no? Que teníamos aquí una operación de sort. ¿Por qué no se utiliza un sort en este ejemplo? Ya están ordenados, ¿no? Ya están ordenados por el índice exacto. Ok. Bueno. Fíjense, hay otra variante, ¿no? Bueno, antes de eso, ¿alguna pregunta de lo que es el index un index full scan? Profe, y en este caso, si quitamos el orden by, entonces traería lo mismo. ¿Sería la misma consulta o no? ¿Sería el mismo plan de ejecución? Es una pregunta. Si le quito el order by, no me interesa el ordenamiento. ¿Ustedes creen que siga utilizando un index full scan? Justamente la respuesta de esa consulta viene en el siguiente método de acceso. La voy a explicar y ahorita respondo la pregunta. ¿Ok? Bueno, hay una variante de un index full scan. ¿Ok? Que se llama index fast full scan. Fast full scan. O sea, se lo entenderíamos como que un escaneo completo, pero rápido. ¿Cómo es eso? O sea, el proceso de escaneo le mete turbo o le mete velocidad o cómo es posible que podemos tener un index full scan y un index fast full scan. Y sí, efectivamente, la idea es esa. Un index fast full scan es mucho más eficiente y más rápido que un index full scan. ¿Cómo es posible que eso sea? Fíjense cuál es la técnica. En un index full scan, el manejador tiene que encontrar las hojas del árbol y recorrerlas para sacar todos los row IDs. ¿Ok? Lo cual pues está bien. Pero ahora pensemos de momento en el almacenamiento físico. Esto al final de cuentas
datos que se almacenan, ¿no? ¿En dónde se almacena un índice? ¿Alguien sabe? Físicamente, los datos de un índice, ¿dónde se almacenan? Los datos se almacenan de la misma forma como se almacenan los datos de una tabla. ¿En dónde se almacenan los datos de una tabla? ¿Quién me dice en dónde se almacenan? Físicamente, ¿a dónde van a dar los datos de una tabla? ¿Qué sería este rectángulo grande que les estoy dibujando? ¿Y qué son? Data-file, Ajá, muy bien. ¿Y los cuadros pequeños qué son? los bloques. Los bloques. Pero estos bloques pues pueden estar en distintas ubicaciones, ¿no? El data file está lleno de bloques. Cuando se crea un índice, a lo mejor unos nodos están aquí. Recuerden que el índice se guarda un bloque por nodo. Si este índice, por ejemplo, tiene todos estos 5, 7, 8 nodos, quiere decir que aquí habría, hagan de cuenta que pues el índice está dividido así. ¿Ok? Los nodos están así. Entonces, ¿qué ocurre cuando el manejador necesita leer, escanear el índice? Pues primero se tiene que escanear todos estos bloques, ¿no? Se tienen que hacer, por ejemplo, 4 o 5 lecturas a disco. Afortunadamente, el número de bloques que ocupa un índice, pues es mucho menor al número de bloques que ocupa una tabla, ¿no? Y aquí es donde pueden ver también claramente, ¿no? Si tienen una tabla que también tiene muy poquitos bloques, pues casi da lo mismo, ¿no? Leer un índice que leer una tabla. Entonces, por eso es que los índices no se usan cuando la tabla es muy pequeña. ¿Ok? Aquí asumimos que a lo mejor la tabla tiene 1000 bloques, ¿no? Y el índice solamente tiene 8 bloques. Es mucho más rápido cargar el índice a memoria. Entonces, ¿qué hace el manejador? Escanea estos bloques, porque recuerden que aquí en estos bloques pues están las etiquetas y los row IDs de cada nodo. Entonces, escanea los bloques y ya que hace el escaneo de los bloques, pues están de acuerdo que tiene que construir el árbol, ¿no? Tiene que acomodar el árbol para después poder hacer el escaneo, ¿no? Tiene que acomodar los bloques con sus respectivos punteros, ¿no? Para poder navegar sobre los nodos y llegar a las hojas. Y luego ya de aquí extrae los row IDs. Nótese que va a haber algunos bloques que no tengan row IDs, ¿no? Por ejemplo, el nodo raíz y los nodos intermedios pues no tienen row IDs, ¿no? Los row IDs están en las hojas. Pero puede haber consultas que, bueno, más bien aquí la cuestión sería, hay situaciones en donde no necesito construir el árbol. El árbol se construye sobre todo cuando quiero encontrar ciertas etiquetas y también cuando requiero ordenamiento. Pero en el ejemplo en donde nada más me interesa obtener todos los valores de las etiquetas, no me importa el orden, entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente hago el escaneo de las hojas. Supongamos que estos bloques son las hojas del árbol. Los escaneo, saco todas las etiquetas y todos los row IDs y ese es el resultado que pongo en la consulta. ¿Se nota la diferencia con el otro tipo de escaneo completo? O sea, me ahorro la construcción del árbol, me ahorro el hacer el escaneo secuencial, porque no me interesa ni los nodos intermedios, ni me interesa el ordenamiento, solo me interesa que cargar todas las etiquetas y los row IDs que estén en las hojas. Entonces, cuando el optimizador detecta esa situación, en lugar de utilizar un index full scan, va a utilizar un index fast full scan. Entonces, respondiendo a la pregunta ahorita que me hacían, ¿qué pasa si le quito el order vaya a esta consulta? Me interesa, si la quito, me interesaría construir el árbol. No me interesa porque no me importa el ordenamiento y tampoco no tengo condición alguna.
Si tuviera una condición o el nombre igual, entonces sí ya forzosamente se tiene que construir el árbol para poder comparar, ¿no? Y para poder buscar el valor que me piden. Pero aquí lo único que me interesa es recuperar las etiquetas del índice en este caso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cargar lo que haría el manejador directamente, va a cargar a memoria, ¿no? Los bloques donde están las hojas y tal cual el contenido de esos bloques es lo que se imprime. Porque es justamente el contenido del índice. Y ya. Si más o menos se entendió la diferencia entonces entre un index full scan y un index fast full scan. O sea, a este concepto se le llama hacer una lectura física, en donde tal cual así leo los bloques de disco y así tal cual mando los resultados. Y el otro sería una lectura física y lógica, ¿no? Porque primero cargo los bloques, después se construye el índice y luego el índice se escanea para poder buscar lo que me piden o para poder obtener los registros en el orden que me piden. Pero en este ejemplo, si le quito el order by, no sería necesario. Y justamente este sería el ejemplo, ¿no? En un index fast full scan, como indica aquí la descripción, físicamente los bloques que integran al índice no necesariamente están ordenados. Entonces no me importa, porque pues aquí en el dibujo que les hice, pues no hay ninguna garantía, ¿no? Que los IDs estén ordenados ya en los bloques, ¿no? Quién sabe en dónde, cómo quedaron los IDs en los bloques. Pero no me importa cómo se leyeron porque no me están pidiendo ordenamiento. Entonces, bajo estas condiciones, vean, aquí dice select email from paciente y aparte le pongo esta condición donde el email is not null. O sea, no me interesan los nulos, entonces el índice se va a usar. No me interesa el ordenamiento. No tengo ninguna condición más que esta, pero pues esta me sirve justamente para usar el índice. Entonces la base lo detecta y vean el método de acceso que pone. Index fast full scan. Ok. Index fast full scan. Y entonces vean que el costo, por ejemplo, tal vez no es tan comparable este método porque aquí le cambié la columna, pero más o menos podría ser parecido, ¿no? En lugar de ponerle el nombre, le puse el email, pero vean, un costo de 20 contra un costo de 45 de un index full scan. ¿Ok? Tal vez no es tan comparable porque son dos columnas distintas, pero por ejemplo, ustedes pueden, ya que tengan sus tablas creadas en alguna de sus PDBs, hagan esa prueba. Intenten, por ejemplo, hacerlo con el nombre, pero le ponen la condición del sort, del order by, y y después háganlo quitándole el order by y deberían de ver una mejora en costos. ¿Ok? Si más o menos se entendió esa parte. Sí, todo bien, profe. Ok, entonces, a ver si es cierto. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál creen que sería? No ven ahí la respuesta. El plan de ejecución para esta consulta. Select count asterisco from paciente. Select count asterisco from paciente. Sería un fast full scan. Correcto, sería un index fast full scan. ¿Por qué? ¿Y por qué no un index full scan? Porque solo necesitamos contarlos, no necesitamos ningún Ajá, dato como tal. exacto. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran, nunca les ha pasado que tengan curiosidad, oye, ¿cuántos registros tendrá esta tabla? Y saben que es una tabla gigantesca. Y a lo mejor nos da temor, ¿no? Decir, oye, no, es que qué tal si lanzo esta consulta y tiro la base de datos, ¿no?
Se imagínense que están en una empresa grande y quieren saber cuántos registros, cuántas órdenes de compra tiene su empresa, no sé, pero saben que es una tabla muy grande. Entonces, con lo que ya aprendimos, ¿qué me dirían? Select un asterisco from tabla, ¿es una operación costosa o no? ¿O la lanzarían sin problema o no? ¿O con toda confianza la lanzarían? ¿Qué harían? Se imagínense que llega su jefe y dice, a ver, ingeniero, quiero súper rapidísimo que me digas cuántas órdenes de compra tenemos registradas de todos los tiempos. Pero ya, me urge ese dato. Pero también tienen la presión de que pues está el sistema en plena producción, ¿no? Se está usando. ¿Lanzan o no la consulta? Sí, Pues sí, con toda confianza, ¿no? ¿Por qué? porque, bueno, de resultado solamente sale un registro. Entonces, Ujú, también solamente va, pues ahora sí que tener un total nada más. ujú. Bueno, sí, o sea, vamos a tener un registro, pero ojo, ¿no? Puede haber consultas que me muestren un registro y que sean bien costosas, porque a lo mejor para llegar a ese registro se tuvo que hacer mucho procesamiento. Más bien lo que deberíamos pensar cuando decidimos lanzar o no es tratar de imaginar qué es lo que va a hacer la base de datos con esa consulta. Y luego lo confirmamos con un plan de ejecución. Y si confirmamos nuestro análisis, pues adelante, lanzamos la consulta. ¿No? ¿Qué nos imaginaríamos aquí? Ok, quiero un conteo de registros, la base de datos. A ver, para empezar, ¿qué índice va a usar para hacer el conteo? Nunca les dije de algún índice existente. ¿Qué tal si les digo, pues no he creado ningún índice de manera explícita? No hay índices creados de manera explícita. Ojo, de manera explícita. Entonces, ¿qué índice se va a usar? Si no, si nunca ejecuté nunca les dije que hay alguna cierta columna indexada. El de la llave primaria. El de la llave primaria, muy bien, porque ese es un índice implícito. Entonces, ahora, si utilizo el índice de la llave primaria, tengo la certeza que al escanear el índice realmente me va a dar el número de registros que tiene la tabla. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Qué tal si consulto un índice y en la cantidad de valores que encuentro no corresponden con el tamaño de la tabla? ¿Será eso posible? ¿Están de acuerdo que si utilizo la llave, el índice del APK, si tengo 15 IDs en el índice, seguramente que eso es con toda certeza que puedo decir? Si tengo 15 valores indexados en el índice del APK. Con toda certeza puedo decir que la tabla tiene 15 registros. Ujú. ¿Por qué? Pues porque el índice es unique y aparte no es opcional, ¿no? Es no nulo. Entonces, con el índice de la APK es como normalmente se hace el conteo de registros. ¿Ok? Entonces, efectivamente, si vemos el plan de ejecución, inclusive hace un index fast full scan. ¿Ok? Index fast full scan. Este de sort aggregate es meramente una operación que se hace para aplicar el algoritmo de la función count. Pero si fijan, tiene un costo prácticamente de cero, ¿no? Es meramente parte del algoritmo. ¿Ok? Pero vean el costo que implicó contar 15,000 registros. Muy bajito. ¿Vale? Ahora, un ejemplo más para que vean que si de repente escribimos SQL mal hecho, las cosas pueden cambiar drásticamente. ¿Qué pasa si hago esto? Select count
y le paso tal vez el email a la función count from paciente. A veces de este tipo de ejercicios pongo en exámenes, o en series o en quizzes. ¿Qué pasa con con el método de acceso, con el plan de ejecución de esa sentencia? Select count y le paso el email. Vamos a poner dos escenarios. Escenario número 1, la columna email está indexada. Escenario número 2, de hecho más bien podrían ser. Escenario número 2, la columna email no está indexada. ¿Ok? Primer escenario, vamos a revisar. Primer escenario, la columna email está indexada. ¿Cuál sería su plan de ejecución que propondrían aquí? Ah, bueno, y otra condición. Recuerden que la columna email es opcional. O sea que puede haber registros que no tengan valor, que sean nulos. Pues bajo esas condiciones, hagan de cuenta que esa es una pregunta de examen que responderían. Que va a utilizar el índice. Va a utilizar el índice. ¿Están de acuerdo todos seguros? Ojo, la columna email es nula. Y luego estoy utilizando la columna como un argumento de la función count. ¿Qué será? Yo creo que primero empezaríamos por preguntarnos, ¿no? A ver, ¿quién me explica qué efecto tiene que en lugar de ponerle asterisco le ponga la columna? Para empezar, ¿no? Yo creo que sería un primer punto. ¿Cuál es la diferencia entre poner asterisco y la columna? Curso En de lugar, bases 1. en Adelante. lugar de, en lugar de contar el total de registros, va a contar los registros que tengan email. Que tengan email, muy bien, exacto. Esa es la diferencia. Si llegara a haber registros que el email es nulo, esos registros se descartan y no entran en el conteo. Ahora, esa condición provocaría que el índice no se use. La naturaleza de la función count es descartar nulos. Ahora, ¿el índice tiene nulos? Sí tiene. ¿El índice de la columna email tiene nulos? Ah, no. No, no. No tiene, ¿verdad? Entonces, como a count no le interesan los nulos, ¿se va a usar o no el índice? Repito, el índice no tiene nulos, ¿no? No soporta nulos. La función count, si le paso el email, no le interesan los nulos porque los va a descartar, ¿no? No entran en el conteo. Entonces, bajo esas condiciones, se utilizaría el índice. Sí se utiliza. Si se utiliza, ¿ok? Si se utiliza. Y ahora, ¿qué método de acceso? Entonces, nada más me interesa contarlos, ¿no? Entonces, ¿sería un qué? Index fast full scan. Index Fast Full Scan. O sea, sería un método de acceso idéntico al del ejemplo anterior. ¿Ok? ¿Sí queda claro esta parte? Algo que no se haya entendido. Parece que nada más tengo un alumno, ¿eh? Aunque son poquitos, pero nada más veo que Rodrigo es el que casi está contestando todo. O Ángel. Y los demás. Y van un poquito. Bueno, ya casi son todos, ¿verdad? Evelyn, casi no te escucho que participas.
Mire, y Evelyn sigue en el anonimato. Que se me hace que puso ahí ya abrió su micrófono. No, aquí está el profesor. Muy bien. ¿Alguna duda si más o menos se entiende? Ujú. Conste, te voy a hacer una pregunta ahorita, a ver si es cierto. ¿No? No sean tímidos, participen, no pasa nada. Todos nos podemos equivocar, no pasa nada. Ok, bien. Entonces, a ver, ahora el escenario 2. ¿Qué pasa si el índice no existe? Uy, ahí habría detalles, ¿no? Si el índice no existe, ¿qué va a pasar? Tal vez la pregunta que podríamos formularnos es, ok, no, en la columna email no está indexada, pero tenemos el índice de la PK. ¿Creen que se utilizaría? ¿Nadie? Yo creo que no se utilizaría porque el de la Ajá, PK sí no admite nulos. Entonces ajá. estaríamos contando mal. Estaríamos contando mal, muy bien, exacto. Porque el índice de la PK, por ejemplo, si tuviéramos una tabla de 1000 registros y de ellos 100 registros son nulos, si utilizaríamos el índice de la PK nos diría 1000 y no es cierto, solamente son 900. Entonces, ¿cuál va a ser el método de acceso? De hecho, una vez les puse unas opciones y les puse, a ver, ¿se usa el índice, no se usa el índice o marcaría un error? Y hubo alumnos que me contestaron, marcaría error. ¿Ustedes creen que marcaría un error si no hay el índice en la columna email? Pues no, ¿verdad? La consulta se va a ejecutar, pero el problema, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el plan de ejecución que me va a generar? Con un table accessful. Un table accessful, exacto. Ok, un table accessful. Entonces se fijan como un ligero cambio en el count. Y si no tengo cuidado de los índices que existen, puedo provocar escaneos completos de la tabla. Ok. No sé si les ha pasado que de repente le ponen columnas a las funciones, a la función count, sin realmente saber lo que significa, ¿no? No nos damos cuenta y le ponemos el ID. Y resulta que más bien una columna que a lo mejor no es asterisco. Y por el simple hecho de cambiarle asterisco a una columna, pueden provocar un table accessful y por lo tanto los costos se van para arriba. ¿Ok? Entonces, a esto es a lo que me he venido refiriendo en cuanto a este nivel ya de la escuela, de estar en el área de bases, pues ya tenemos que aprender a generar código decente, ¿no? Y si no tenemos la certeza, probarlo, ¿no? Verificarlo con el plan de ejecución para ver si efectivamente la base se está comportando o estamos generando consultas eficientes. ¿Ok? Deme un segundito.
Listo, perdón, ya. Ok, entonces les estaba comentando, sí, entonces notan la diferencia, ¿no? Como a veces un cambio tan ligero me puede provocar un plan de ejecución mucho más pesado, ¿no? Por un simple cambio, ¿no? El hecho de ponerle aquí una columna count, por ejemplo, ¿no? Si esa columna no está indexada, puedo provocar escaneos completos, ¿ok? Entonces también tengan ahí cuidado con eso, ¿no? También el otro es cuando ponen el asterisco en la cláusula select, piensen dos veces en ponerlo, ¿no? Porque hay veces que ese asterisco provoca que el manejador tenga que acceder a la tabla para traerse todas las columnas del registro cuando tal vez no los necesitan, solamente tal vez necesitan una columna y esa columna tal vez la pueden obtener del propio índice. Entonces van a provocar mejores planes de ejecución. Bueno, sigamos con el siguiente plan de método de acceso de índices, si no hay dudas, que se llama Index Skip Scan. Y este también tiene que ver con conceptos que en teoría ya deberíamos de traer de bases 1. Este Index Skip Scan tiene que ver con índices compuestos. De entrada, ¿nos acordamos qué es un índice compuesto? ¿Qué es un índice compuesto? ¿Quién me explica? Índice compuesto. ¿Es Adelante. el que contiene 2 columnas o más? Ajá, muy bien. De entrada es cuando tenemos algo así como create index, cierto nombre, myIndex, y y seleccionamos de una tabla, tal vez columna 1, columna 2. ¿Qué implica entonces que se genere un índice de este tipo? Significa, ¿cómo se imaginan que estarían ahora las hojas del árbol en un índice compuesto? Pensemos que estas son las hojas del árbol, ¿ok? Entonces ahora las hojas del árbol, por ejemplo, vamos a tener aquí todos los valores de la columna 1, C1, ¿no? C11 voy a poner aquí, C12, por ejemplo, C12, y así sucesivamente. E inclusive, fíjense, aquí pudiera estar repetidos, ¿no? El valor de C1, ¿no? Vamos a suponer que los valores de la columna 1 son letras del abecedario, A, B, C y D, así hasta la Z. Y vamos a suponer que C2 tiene valores, tiene dígitos, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se verían entonces las etiquetas para que se entienda mejor? No lo tomen en cuenta. Este sería otro bloque. Y entonces las etiquetas se verían más o menos así. Con C1 tendríamos tal vez A, y así se pueden repetir. Y aquí a lo mejor tenemos 1, 2, 4. Aquí a lo mejor estaría B y tendríamos 5, tal vez, otra B, aquí un 7, otra B y un 8. Así sucesivamente, ¿no? Y así tenemos todas las etiquetas. Ahora son combinaciones en un mismo índice. Entonces, esta estructura, así como está almacenada, tiene impacto en las consultas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué condiciones debería de tener o cómo debería estar estructurada nuestros predicados para que este índice se utilice y sea efectivo, considerando que así están las etiquetas? Fíjense, 1A, 2A, etcétera. Cuando se busque una etiqueta, lo que haría el manejador es buscar empleando como primer criterio cuál de las dos columnas creen que va a buscar. Y así sucesivamente no estaría. ¿Cuál sería el primer criterio? La columna número 1. ¿Ok? Si ustedes observan cómo está organizado el índice con un índice compuesto, ¿no? Como están ordenados empleando como criterio, como primer criterio la primer columna, entonces el ordenamiento que se utiliza para hacer las búsquedas está basado en primer nivel con la primer columna.
y ya después en el segundo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera buscar este número 7, sería conveniente que antes de buscar el 7 debería de especificar qué valor, el de la primera columna, ¿no? Es como si quisiera buscar alumnos, ¿no? Por ejemplo, los busco por el número de cuenta y después quiero consultar a lo mejor las asignaturas que han cursado, las asignaturas. Quiero saber, por ejemplo, la calificación de los alumnos de distribuidas, de la asignatura distribuidas, quiero saber su calificación, pero tengo sus números de cuenta. ¿Qué columnas debería ser indispensable para que sea eficiente la búsqueda? El del número de cuenta. Debo de empezar por la primer columna porque en el índice van a estar ordenados primero por número de cuenta y ya después por asignatura. Entonces busco al alumno por su número de cuenta y ya que lo tengo, pues ya consulto sus asignaturas. ¿Qué pasa si de la consulta excluyo el número de cuenta? Y si yo quiero obtener la calificación de la asignatura de bases distribuidas, va a ser complicado porque pues prácticamente bases distribuidas puede estar en muchos alumnos, ¿no? Como no tengo la primer columna, no puedo hacer una búsqueda eficiente. Entonces, ¿qué creen que va a hacer el manejador si omito la primer columna del índice compuesto? Ese índice no se va a usar. Entonces, en un índice compuesto, cuando tenga una sentencia en una consulta, la cláusula where tiene que involucrar por lo menos a quién, a la primer columna. Eso se supone que lo aprendieron en bases 1, ¿ok? Cuando vieron el tema de índices. Y al menos los que yo veo por aquí que estuvieron conmigo, eso sí, segurito lo vimos, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan de esa parte. Entonces, eso es un punto importante. Si ustedes tienen un índice compuesto, sus consultas deben asegurarse que al menos incluyan la primera columna. Si no la incluyen, ese índice va a ser inservible para la consulta. Entonces van a provocar un table access full, aunque tengan el índice. Y esa es también una cosa que no muchos developers lo saben, ¿no? Que ni se enteran que la base está haciendo puro stable access full y a veces están ahí protestando, ¿por qué está tan lento tu sistema, no? ¿Qué hiciste mal? Y el problema puede venir desde acá. ¿Ok? Entonces, este método de acceso, Index Skip Scan, lo que hace es que a pesar de que omita la primer columna, puede haber casos en donde el manejador pueda rescatar el uso del índice. ¿Ok? Pensemos en el siguiente escenario. Vamos a suponer que tenemos dos columnas. La columna de sexo y la columna de email. Entonces, la columna del campo de sexo tiene F y M. Y la columna de email, ¿ok? Pues tiene los emails de los empleados o de los alumnos, depende, ¿no? Y supongan que de manera errónea, el diseñador o el developer generó un índice compuesto y no puso las columnas en orden correcto. ¿Cuál debió haber sido el orden correcto para haber creado ese índice compuesto? ¿Poner primero el email o primero el campo sexo? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Quién va primero y quién va después? Primero el email, porque es Primero más probable debería que de ir el busquemos email, muy bien. ¿Y después quién? el género. El campo sexo, digamos. O el campo género, vamos a ponerle. ¿Ok? ¿Por qué de esta manera? Porque muy probablemente o muy seguramente cuando querramos consultar los datos de un empleado, pues lo vamos a consultar generalmente por su email, ¿no? Porque si lanzamos una consulta nada más con el valor F o M, ¿qué va a pasar?
De entrada, vean qué pasa aquí. Los valores de esta columna son los valores únicos, ¿no? Son muy pocos, ¿no? Su cardinalidad de valores diferentes es muy baja. Entonces obtendríamos demasiados registros. Con el puro campo género, pues no vamos a obtener buenos resultados. Me va a traer casi, no sé, un buen porcentaje de la tabla, ¿no? 40%, no sé si más o menos están equilibrados empleados y empleadas, pues imagínense, ¿no? Entonces, si nada más usamos el campo género, el índice no se va a usar, ¿no? Pero bueno, supongan que el developer entonces lo hizo al revés, que puso primero el género y luego el email. De entrada, el índice está mal creado. En esta situación, y luego todavía, digamos, se lanza una consulta y resulta que se le olvida incluir el campo género. O sea, todo mal, ¿no? El índice lo generó mal y luego se lanza una consulta en donde pone, ¿no? Algo así como select ciertas columnas from empleado y luego la condición nada más incluye al email, ¿no? Debido a que el índice lo generó mal, pues puede poner aquí el email. Por ejemplo, arroba, bueno, w arroba lo que sea, ¿no? .com. Ok, debido a que el índice fue creado de forma incorrecta, la consulta no contiene la primera columna, que es el género. Entonces, por lo que acabamos de decir, el índice no se estaría ocupando. Bueno, bajo estas condiciones, todavía el optimizador puede analizar y ver si es posible rescatar este índice. Entonces, aquí lo que va a hacer el manejador va a ser un truco para poder hacer uso del índice. Va a incorporar la primera columna para que se pueda utilizar el índice. Pero si incorporamos una columna aquí, pues puede ser que la sentencia ya no me muestre los resultados, pero fíjense qué hace el manejador. La consulta original que nada más incluye el email, la transformó en esta sentencia. ¿Qué observan que hizo el manejador? Y también la pregunta sería, ¿estas dos consultas serán equivalentes a esta? Digo, asumiendo que el email es el mismo, ¿no? Aquí les puse tal cual un email, pero bueno, asumiendo que es el mismo. Aquí. ¿Cierto o falso? ¿Es equivalente o no? Profe, en esa, ya está usando el index por el género. O sea, ese es independiente si el manejador va a usar o no el índice. Pero bueno, sí, la respuesta sería, esta transformación la está haciendo el optimizador con tal de rescatar el índice. Porque en la consulta que propuso el usuario, eh, no se incluyó la primera columna, ¿no? Ahorita estamos en el escenario en donde la primera columna es el género. Pero el developer lanza esta consulta y se le olvidó poner el género aquí. Si se fijan, la cláusula where no contiene. Pero el manejador hace esto, ¿ok? Para poder rescatar el índice, es decir, para poder usarlo a pesar de que no tenga la primera condición en la consulta. Ese es el escenario. Pero vamos por partes. Mi primera pregunta es para empezar, si esta consulta generaría el mismo resultado, ¿no? Porque pues tendría que, ¿no? Porque si no, entonces el optimizador estaría fallando, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es correcto que esta y estas dos consultas llegan al mismo resultado? Sí, Pues sí, ¿por qué? Pues porque tengo un union all, vean, pero fíjense el truco que hizo. Esta es una de las transformaciones de SQL. ¿Se acuerdan que comentamos al inicio de este tema? Que uno de los componentes del optimizador es que el transformador de SQL. Hay veces que si la sentencia se acomoda de otra manera o se transforma con alguna técnica, puedo rescatar algún índice o puedo hacer que la consulta se vuelva eficiente. Entonces, reescribiéndola de esta manera, con uniones, vean que ahora lo que estoy provocando es que al hacer uniones estoy incorporando la primera condición, ¿no? La primera columna, where género igual a F.
obviamente esta solita me generaría erróneos, ¿no? Resultados erróneos porque estoy descartando todas los M's. Pero ¿qué tal si hago una unión y le agrego la M acá? Entonces, ¿están de acuerdo que ya incorporé esta primer columna? Entonces, como la primer columna es el género, ya el manejador ya va a poder hacer uso del índice. Entonces ya rescató el uso del índice. Lo mismo para M. ¿Ok? Entonces, lo que haría el optimizador es va a proponer descomponer esta sentencia y aquí se tendrían que ejecutar dos consultas, ¿no? Pero a lo mejor los costos de estas dos consultas es menor a que si hiciéramos una sola, pero sin utilizar el índice, ¿no? Aquí muy probablemente se va a hacer un table access full porque el índice no me sirve, pero en estas dos ya no se haría un table access full, se haría tal vez en este caso inclusive sería un unique, ¿no? Porque tiene un AND y estoy buscando la combinación, sería un unique index scan. Bueno, dependiendo, ¿no? Si es la PK, si es la llave primaria, sería un unique, si no, sería por rango. Pero pues aún así ya estoy accediendo al índice. El costo seguramente va a ser menor, aunque tenga dos sentencias, al de la sentencia original. Ajá, ¿se entendió entonces cómo trabaja este método de acceso? Entonces aquí hay muchas cosas involucradas, ¿no? Uno, conocer bien qué es un índice compuesto, saber que no es tan trivial poner las columnas como caiga. Eso también les puede suceder cuando están creando una llave primaria compuesta. Cuando crean una llave primaria compuesta, ¿cuál es la sintaxis? Ponen create table, bla, 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 ¿no? Ponen sus atributos C1, ¿no? Sus atributos C2 y luego tienen que agregarle el constraint de llave primaria, ¿no? Por acá ponen la palabra constraint, no sé, tabla PK y aquí entre paréntesis ponen, no, antes de eso, ponen primary key y luego ya le ponen las columnas, ¿no? Aquí es donde tienen que tener cuidado. ¿Cuál de las dos columnas, C1 o C2, va primero? Entonces va a depender de las consultas que quieran hacer y de estas características. La primera columna debería de ser la que siempre va a aparecer en las consultas SQL, ¿no? Si queremos, por ejemplo, si pongo C1 aquí, si lo pongo en este orden, significa que la columna C1 siempre debería de incluirse en búsquedas hacia esta tabla, ¿ok? Siempre, si es que quiero utilizarlo. Porque si las pongo al revés, C2 y C1, y si de repente la consulta no trae a C2, el índice no se va a usar y entonces va a generar table access full, ¿no? Entonces, se fijan, pues hasta la manera en cómo se crea la primaria tiene que ver, ¿ok? Bueno, y por eso es que hay veces que en muchos modelos se trata de minimizar la cantidad de EPKs compuestas. Una para que el índice sea lo más simple. Aquí acabamos de ver que cuando un índice es compuesto, ¿no? Implica tener una organización más detallada de sus llaves, de sus etiquetas, porque ahora son combinaciones. Entonces, esto se vuelve más complejo, ¿no? El índice se vuelve más eh, pesado, por así decirlo. Entonces, si se puede utilizar en lugar de poner la compuesta una artificial, qué mejor. ¿Vale? Bueno, el ejemplo justamente sería este, ¿no? Intentamos lanzar, creamos un índice mal hecho. Vean, primero está el género, luego el email. Y luego se nos ocurre enviar esta sentencia, select asterisco from paciente con el email, pero vean, la primera columna género nunca se incluyó en la sentencia. Afortunadamente, la primera columna tiene pocos valores, ¿no? Entonces el manejador va a generar dos sentencias y vean el plan de ejecución. Para reflejar que está haciendo uso de esta técnica, se pone index skip scan. ¿Ok? Es la manera en cómo nos damos cuenta que el manejador descompuso esta sentencia
y rescató el índice porque está mal hecho. ¿Vale? Y pues obviamente el costo no fue tan alto. ¿Vale? Cosa muy diferente hubiera sido que si no nos fijamos, podemos provocar table accessful y pues para qué quieren con el desempeño, ¿no? Bueno, ¿dudas con este método? ¿Algo que nos haya entendido? Entonces ya aprendimos o repasamos los índices compuestos y acuérdense de esos 2 tips. Primero validen, yo creo que serían 3. Primero validen si realmente se necesita un compuesto. ¿Ok? Si de las validaciones no, pues si es que es necesario indexarlas juntas. Entonces, bueno, ok, vamos a crear el índice compuesto. Sobre todo aplica cuando tenemos varias columnas y queremos hacer un unique de combinaciones, ¿no? Aplícale un unique a más de una columna. Es lo que a veces ocurre con más frecuencia. Pero de todas maneras, aplica igual, ¿no? Se tiene que crear un índice compuesto y entonces el segundo tip sería, ya que validamos que sí es necesario, tengan cuidado cuando generen la tabla. La instrucción create, ¿no? Cuando den de alta no es un constraint, más bien cuando, no, sí, cuando estén tratando de agregar la llave primaria de la tabla, fíjense muy bien en el orden, ¿ok? Y si es un índice creado por fuera, pues también fíjense en el orden, ¿ok? Y el último punto sería, cuando lancen una sentencia select, asegúrense que la consulta traiga por lo menos en su cláusula where a la columna C1. Ya. Bueno, ¿dudas? Entonces aquí está el plan de ejecución. Index, skip, scan. Ahora ven que tiene otro paso que es un table access by index row ID. Eso es porque pues puede, como me están pidiendo aquí el asterisco, este es el culpable de que se tenga que hacer un acceso a la tabla. Como quiero todos los valores, entonces ya que tengo los row IDs del índice, pues ahora tengo que consultar, acceder a la tabla para traerme los otros registros. ¿Vale? Bueno, ¿algo que no se haya entendido? ¿Alguna duda? Qué rápido están aprendiendo. Ven que ya casi acabamos este PDF. ¿Eh? De hecho, ya miren. Bueno, entonces el siguiente. Index Join Scan, si no hay dudas. Este método de acceso es el último que vamos a ver de índices. ¿Ok? Y también es muy interesante y justamente lo que les comentaba hace rato. La posibilidad de hacer join entre índices para resolver una sentencia SQL. ¿Ok? Si el costo de hacer un join entre índices es menos que hacer un otro tipo de escaneo o un table accessful, entonces el manejador lo puede utilizar. ¿Cuál sería un escenario donde tengamos consultas en donde participan columnas pueden ser hasta de varias columnas, ¿no? Y resulta que esas columnas están indexadas, todas. Y es lo único que se obtiene. Entonces ese sería el escenario. Las columnas que participan en la consulta, tanto en cláusula where como en cláusula select, ¿ok? Están indexadas. Entonces en este ejemplo vean que estoy mostrando, quiero mostrar el nombre, el apellido paterno de paciente y le pongo un filtro al nombre. Pues ustedes observan, aquí nada más se involucran cuáles atributos. Nombre, apellido paterno y ya, ¿no? Y resulta que tanto el nombre como el apellido paterno están indexadas, ¿no? Las dos. Entonces, ¿qué se imaginan que va a hacer el manejador para resolver esto sin acceder a la tabla? Aquí tengo los nombres, ¿no? En el índice. Juanito, Lupe, no sé, etcétera. Jorge, María y así.
Y acá tengo los apellidos, ¿no? Pérez, López, Aguirre, Lara, etcétera. Entonces tengo otra vez dos conjuntos de datos. Ok. Y lo que me piden nada más es el nombre en sí, ¿no? A los dos, ¿no? El nombre y el apellido. ¿Qué podría hacer entre ellos? Pues puedo hacer un qué. Para saber qué nombres corresponden con qué apellidos o al revés, hago un join con paciente ID. Entonces el resultado del join ya me va a decir, pues Jorge le corresponde a este, ¿no? Este Luis le corresponde a este. Y ya nos muestra los resultados. Entonces me ahorré acceder a una tabla a través de la aplicación de un join entre índices. ¿Cómo se vería el plan de ejecución? Algo así. ¿Ok? Fíjense que aquí este es un poquito más complicado. Para esta palabra que dice aquí hash join, justamente me está representando que se va a hacer una operación de join, pero vean quiénes son las fuentes de datos. Index range scan, o sea, el resultado de haber hecho un index range scan con el nombre. Pregunta, ¿por qué fue range en el nombre? Por el like. Por el like, muy bien. Y en el apellido paterno fue ¿qué? Fíjense, fue un index fast full scan. Fue distinto el método de acceso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso me pide, ¿por qué es distinto? Porque me pide mostrar que los apellidos ¿qué? Paternos, pero no hay ninguna condición, por lo tanto es un index fast full scan. Ahora, observen los costos. ¿Por qué aquí dio 3 con el nombre y por qué un 49? O sea, ¿por qué hay una diferencia tan grande entre ellos? Si al final son escaneos de índice. ¿Cuál creen que sea ahí el causante de esa diferencia? Porque con el apellido paterno se escanea todo, ¿no? Y con Ajá, el nombre nada más busca. nada más los que tengan por ciento A, ¿no? Entonces, obviamente, por eso el costo hay esa diferencia. Muy bien, por las condiciones. Entonces, se hace el join, vean, entonces es completamente factible hacer un join entre dos índices, no nada más entre tablas. Y decíamos hace rato, ¿qué columna va a actuar para unirlas? ¿Con qué criterio las voy a unir? ¿Con el ID? ¿Con el qué, perdón? ID. Por ahí va, pero no nada más se llama ID, ¿no? Tiene su nombre muy peculiar. Porque acuérdense que no estoy accediendo a la tabla, ¿eh? Estoy haciendo un join entre los índices. Recuerden, Row ¿cuáles son los dos elementos? Ajá, muy bien. El row ID. Hago un join con respecto al row ID. Y ya tengo ahí el resultado que me pide. ¿Vale? Esta que ven aquí, donde dice view, se pone este paso intermedio porque es, digamos, eh, el resultado de haber hecho este join. ¿No? Y ya a partir de este resultado ya aplicamos la proyección. ¿Preguntas, dudas? ¿Se entendió? Bueno, entonces hasta aquí, vamos a dejarle hasta aquí. Con esto terminaríamos este primer PDF. Recuerden que el tema 5, como pueden ver, son 4 partes. Ya acabamos la primera. Empezaríamos la siguiente semana con la parte 2. ¿Ok? Esta parte 2, pues sí nos va a llevar un ratito, que este PDF es, yo diría, el más importante del tema 5.
porque ahora ya que aprendimos a ver métodos de acceso y fuentes de datos, que sabemos que las fuentes de datos pueden ser tablas o índices, y los métodos de acceso aprendimos que hay métodos de acceso de tabla, que son Table Access Full, el muestreo por muestreo, ¿no? El Table Sample Access o el Table Access by Index Row ID. Y después aprendimos como 5 o 6 métodos de acceso de índices. Bueno, todos esos conceptos que vimos ahora ya los vamos a aplicar a algo más complejo, a los joins. ¿Cómo se procesa un join entre dos tablas? ¿Ok? Y ahí necesitamos auxiliarnos de lo que ya aprendimos más los algoritmos nuevos. Eso lo vamos a estar viendo la siguiente semana. Por las cuestiones del calendario, normalmente este PDF lo acabo en una semana. O sea, la próxima semana estaremos acabando. Y después de este segundo PDF, viene segunda fiesta. Mi idea original era hacer el examen antes de irnos de vacaciones, pero ya sería muy apretado porque tendríamos que hacerlo la siguiente semana, ¿no? Entonces, muy seguramente vamos a tener que hacer examen regresando en segundo parcial. Pero va a ser prácticamente regresando a vacaciones luego, ¿vale? Entonces, ahí para que vayamos ahí midiéndole. Está la serie de estos temas, ¿no? Aquí ahorita también la petición sería empiecen ya a revisar esta serie del tema, la parte 1, ¿ok? Es una serie en donde se les pone una sentencia SQL y ustedes tienen que proponer el plan de ejecución, ¿no? Entonces tienen ahí sus detalles, ¿no? Varias sentencias y ahí me tienen que decir, pues es un table access full, etcétera, ¿no? Bajo ciertos índices. Hay una manera segurita en la que se pueden sacar 10 en esa tarea. ¿Cuál creen que sea? Haciéndolo con la base de datos. Así es. Y lo bueno es que ese ejercicio está basado en consultas del caso de estudio que les decía, de los médicos. Está basado en este modelo. Entonces pueden comprobar sus resultados, pueden intentarlo con su base. Y pues les sirve también para comprender, ¿no? Para checar sus respuestas. ¿Qué les propongo? Primero hágalo a mano, o sea, sin ver el plan de ejecución, pongan su propuesta. Yo digo que es esto y esto y esto, ¿no? Y ya después corran la sentencia, generen el plan en su PDB, ¿ok? Y comprueben que les da los mismos resultados. Pudiera haber de repente variantes, ¿no? Porque los planes de ejecución no son únicos. El ejercicio estuvo más o menos diseñado para que diera los mismos resultados, o sea, sería poco probable que su instancia les genere un plan alterno a las respuestas que yo tengo. Pero no lo descarto, ¿no? O sea, sí puede haber de repente, sobre todo por el hardware de su máquina o por alguna otra condición, pudiera llegar a seleccionar otro, pero pues lo analizamos, ¿no? Si ven que les genera un plan distinto al que ustedes proponen, ¿no? Guarden las dos versiones, pueden ponerle versión propuesta por ustedes y versión obtenida, ¿no? Y analícenlas, ¿no? A lo mejor las dos opciones llegan a la conclusión de que las dos opciones generan el mismo resultado, simplemente son opciones distintas, está bien, las pueden documentar las dos y ya cuando revisemos la serie podríamos discutir, oye, mira aquí en mi tarea yo propuse esto, pero la base me está diciendo esto. Entonces podremos ahí analizar y ver por qué razón, ¿no? Entonces hay veces que es meramente por cuestiones del server. Bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar? No, profesor, todo bien. Bueno, ok, entonces cuídense, nos vemos el siguiente martes. ¿Cómo van con su práctica 5? ¿Ya empezaron a hacerla o ya están por acabar? Ya les puse Sí, fecha de entrega, ¿no? ¿O no? para el sábado. Bueno, entonces ya mero le entregan, ¿verdad? Entonces échenle ganas a su práctica 5. Estoy tratando, esperemos que aprovechando pues que este semestre tocó un grupo pequeño, tratar de ver un poco más de temas,
¿ok? Estoy tratando de apurarme para avanzar en las prácticas y poder hacer cosas más interesantes de la materia, ¿no? Conforme vamos avanzando, lo que se ve son temas más actuales, ¿no? La parte de fragmentación y esas optimizaciones es un tanto, digamos, el temario clásico de distribuidas, que ese temario viene desde el plan 10, pero ya en los últimos temas ya evolucionó un poquito el temario y ya vemos cosas más interesantes, pero todavía hay una lista de tecnologías que me gustaría verlas con ustedes, ¿no? Que son tecnologías ya actuales, ¿no? Lo que se está usando también hoy en día en cuanto a distribución. Vemos al final, por ejemplo, paralelismo, particionamiento, pero esas son técnicas ya muy tradicionales. Hay otras maneras de distribución de datos, por ejemplo, está algo que le llaman sharding, no sé si han hablado de ello. Sharding es una técnica de distribución de datos que se ocupa mucho, por ejemplo, en bases de datos no SQL. Entonces, por ejemplo, sería interesante ver, pues por lo menos cómo trabaja en una relacional, ¿no? Ya no irnos tanto en SQL por la cuestión de los tiempos, pero por lo menos verlo en relacional. Y otras técnicas que también, por ejemplo, hoy en día ya está muy de moda, algo que le llaman SQL distribuido. ¿Ok? SQL distribuido. Tiene bastantes cosas interesantes. O sea, la posibilidad ya de contar con bases relacionales que tengan muy buen desempeño a nivel distribuido, como lo tienen las NoSQL, más o menos, pero al mismo tiempo garantizar cuestiones de integridad. ¿Ok? No sé si alguna vez en una clase les platiqué que cuando hacemos una distribución de datos, ganamos cosas, pero también perdemos cosas, ¿no? Perdemos otras. Una de las cosas que se pueden llegar a perder cuando hay distributividad es la consistencia. Las transacciones funcionan de manera excelente, pero sí es una base local. Pero cuando están distribuidas, por ejemplo, hacemos un insert aquí, hacemos un update acá, otro update aquí, en bases que están en diferentes nodos, sí podemos implementar una transacción, pero esa transacción tiene que ser distribuida para garantizar consistencia e integridad. El problema es que si metemos una transacción distribuida, estoy obligando a que los nodos tienen que estar disponibles y dependo de todos los nodos. Eso va en contra de la filosofía del cómputo distribuido, ¿no? Hoy en día ya el software es distribuido y los nodos deben de ser lo más independiente posibles. Que si se cae un nodo, el otro sigue trabajando, siguen habiendo transacciones, aunque este nodo esté abajo. Esas ideas ya no empatan, ya no coinciden con una transacción distribuida. Ahí es donde entran, por ejemplo, las bases NoSQL. Las bases NoSQL dicen, bueno, voy a sacrificar un poquito esta parte de transacciones para tener un mayor nivel de distributividad y por lo tanto tener mejor desempeño. No todos están contentos con esa idea porque imagínense que, por ejemplo, un banco que quisiera distribuir sus datos, el que le digan, oye, no, pues no vas a poder tener toda la integridad disponible porque estás distribuyendo, pues el banco va a decir, no, pues yo no quiero eso porque necesito que mis datos sean íntegros. Otros sistemas, por ejemplo, a lo mejor, no sé, redes sociales o, no sé, servicios de streaming, de repente pueden vivir con sus servicios distribuidos. Digo, no pasa gran cosa si de repente hay una cierta inconsistencia, o sea, hay tolerancia. Este tipo de sistemas, pues genial, ¿no? Puedo utilizar estas tecnologías. Pero sistemas que son muy delicados, como los de un banco, no, muchos están todavía en la resistencia de pasarse, por ejemplo, a este tipo de arquitecturas por estos detalles. Pero en el caso de SQL distribuido es una propuesta que indica que podemos tener este nivel de distributividad y al mismo tiempo tener transaccionalidad. Entonces está interesante ver cómo se hace, ¿no? Pues como pueden ver, hay un montón de cosas buenas de la cuestión de distribución de datos, ¿no? Avanzan muy rápido y pues a ver, ojalá podamos ver algo extra, ¿no? Pero eso depende un poquito también de cómo avancemos. Por eso los ando apurando, ¿vale?
Y pues de entrada ya el siguiente semestre el temario de distribuidas ya va a cambiar. Lo voy a modernizar. Por si alguien se anima, con todo gusto lo puedo volver a aceptar en distribuidas, ¿no? La mala es que a lo mejor ya no les va a tocar, ¿verdad? Pero bueno, va a haber cambios en el plan de en los temas, ¿no? Modernizar el curso. Pero bueno, ese es el plan de esta materia para el siguiente semestre. Ok, bueno, pues vámonos entonces. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias, profesor. Buen Hasta el fin. martes. Bye. Gracias, profesor. Buen día. Buen día. Profe, Mande. ¿va a haber como una clase de dudas o algo? La siguiente semana podríamos hacerla antes de irnos de vacaciones, por ejemplo. Este PDF de la parte 2 ya lo voy a empezar el martes y yo creo que el jueves lo estaríamos terminando más o menos. Como tenemos la siguiente semana, ¿cuándo cambiamos a horario de verano? ¿Ya es este fin? ¿Alguien sabe? Sí, ya es este sábado. Ah, perfecto. Entonces, la siguiente semana ya vamos a poder tener una hora de clase los jueves. Podríamos aprovechar esas 3 clases de la siguiente semana para hacer una clase de dudas. Y si no nos alcanza el tiempo, pues tendríamos que recorrerla hasta regresando de vacaciones. El examen seguro va a ser regresando. Entonces, podríamos plantear que el examen sea regresando de vacaciones, ¿qué sería? ¿Abril qué? No, 2023 no. Abril 17, 18, sí. 18. Entonces, a lo mejor el examen lo programamos para el día jueves y el miércoles podríamos hacer clase de dudas. Dependiendo cómo vaya avanzando, ¿no? Cómo avancemos. Pero sí podríamos plantear una. De todas maneras, si hay dudas, pues pueden preguntarlas ahorita en la clase, no pasa nada. ¿Vale? Sí, profe, es que, bueno, me quedaron como dudas del, ¿cómo se llama? La serie de ejercicios de la parte 2 y una de la tarea 6. De la parte 2. Pero esa serie no la hemos revisado, ¿no? Ajá, Ah, bueno, ahí puedes aprovechar. De hecho, quedamos en que hoy la íbamos a revisar. No sé si entraste un poquito después, pero comentamos que la recorrimos el día martes justamente, porque como hay poquitos ahorita en sesión, pues mejor la moví el martes para que haya más gente. Pues ahí podríamos ver tus dudas. sí, profe, gracias. Bueno, ok. Que tenga buen día. Igual nos vemos.